se están creando religiones y grupos que, bueno, son guiados por extraterrestres, son elegidos, y los que no son elegidos por los diablos, os vengo a salvar, pero si no queréis escucharme, no me escucháis. Y de vez en cuando digo con estas gentes que lo creen a pies juntillas, y bueno, y es una arrogancia tremenda. Pero en fin, en cierto modo podemos ser grandes arrogantes, el ser humano, gran parte del ser humano que cree que somos visitados por estos seres, pero también al mismo tiempo nos cargamos de complejos porque nos vemos inferiores a estos seres, ya que el hecho de que nos saluden o nos envíen un mensaje hace que seamos importantes. ¿Qué pasa? Que si no, no lo somos. O sea, que ese es otro problema. De todas maneras, señores, yo creo que es que tras los ovnis puede haber algún negocio. No acierto a verlo, no acierto a verlo, simplemente lo supongo. Puede ser así que se esconda algún negocio detrás de los ovnis. Se lo decía antes de Poirot. ¿Quién se beneficia? Pues mire usted, desde revistas, el cine, nosotros mismos, que estamos esta noche haciendo un programa de ovnis, y yo lo vengo haciendo antes, incluso cada día se hablaba de ovnis en el programa, porque estaba muy de moda, ¿no? Sí, pero al margen de eso hay otras muchas cuestiones de beneficio, y usted acaba de mencionar grupos de poder, tanto grupos fácticos, pequeños grupos fácticos seguramente, que solamente controlan a núcleos muy reducidos, pero que están controlados por un líder. El líder está beneficiándose y se siente muy importante por eso. Movimientos sectarios, grupos, nuevas religiones, mucho dinero, millones y millones y millones se mueven alrededor del hombre, millones y millones y millones. Ahora mismo usted dice, y creo que lo ha habido hace poco en Canadá, creo que ha habido un congreso ufológico, ¿no? Sí, alguien conocido de para allá, y bueno, aparte de los de siempre, ¿no? Que naturalmente se han ido para allá, pues lógico, a justificar. Si no van a Canadá al Congreso de Ovnis, ¿qué pintan ellos en este mundo? Cuando están especialmente dedicados a la información ufológica. Dinero, y dice, bueno, poder, pero el poder siempre es dinero, siempre, poder, ganancias. Eso es lo que hay siempre alrededor del mundo del ovni. Siempre, dinero, de todo lo demás mundo. Y de todo lo demás. ¿Qué incidencia pueden tener los ovnis desde un punto de vista social? Pues desde un punto de vista social, a mí me pilló usted un poco a traspiés, porque seguramente la sociedad demanda novedades. Pues seguramente la sociedad se ha cansado ya de inventos. Hoy día se inventa algo y la sociedad no se entera, porque bueno, aparecen en las últimas páginas de los periódicos, en revistas especializadas. La sociedad necesita innovaciones, y si digamos que las iglesias, los grupos políticos no le dan esas innovaciones, entonces la propia sociedad crea sus innovaciones. Necesitamos novedades, necesitamos noticias epatantes, pero que no sean de muertes, que no sean de grandes catástrofes, sino que sean novedades en las que subyace de alguna forma una esperanza. Entonces, todo el tema ufológico yo creo que le da a la humanidad ávida de esas buenas nuevas, y que no tiene posibilidad de encontrarlas por otros caminos, pero yo creo que les da esa esperanza, les da esa ilusión. Es una ilusión abstracta, inalcanzable, indemostrable. Es mucho más indemostrable que cualquier religión. Es algo que está al alcance de gentes que se han cansado ya de las religiones habituales y que necesitan nuevos salvadores, no uno, un salvador para todos, sino muchos salvadores, uno para cada cosa. Bueno, casi. La sociedad demanda ese tipo de cosas. No es la propia sociedad los cree. Si la sociedad demanda esto, y ha entrado usted en el tema religioso, la pregunta que ahora le voy a hacer, pues, tiene que ver con la religión, puesto que tiene que ver con las apariciones marianas. Y aquí yo le preguntaría, bueno, ¿qué tienen que ver las supuestas apariciones marianas con el tema de los ovnis? Es que es lo mismo. Perdón, es que es prácticamente lo mismo. Porque donde antiguamente había supuestos milagros, y la prueba está en que cada lugar sobre todo en los países latinos por los que vamos caminando, vamos encontrando iglesias en enclaves muy extravagantes, muy raros. Vamos encontrando ermitas, extrañas hermandades, que corresponden a la religiosidad popular en algunos casos, y en otros muchos, a la religión oficial. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, donde antes, hace 100 años, o incluso menos, 60, 70, pues había apariciones marianas, pues hoy en día hay apariciones ovni. Porque de nuevo están apareciendo otra vez las supuestas Marías. Ahora en la provincia de Toledo pues tenemos un caso reciente. Y además se van agarrando. Esas supuestas apariciones se agarran al terreno, se quedan ahí y no desaparecen. Se han cumplido 10 años de
de lo de Amparo Cuevas, que nos ponía de Madrid. 10 o más, no sé. No, 10, 10. Sí, 10. Sí, hace unos meses se cumplieron los 10 años, me parece. Y bastantes más años, alguno más por lo menos, de lo de la Sistiaga en el Alto del Lumbe, en el País Vasco. Y sigue, estos lugares de prodigio no desaparecen. Va apareciendo un rey, todavía hay gente que va a San Sebastián de Garabandal, que siguen creyendo realmente que hay una aparición mariana. Sabemos que las niñas ya se han casado, la mayoría con pilotos americanos, curiosamente, y que no están ya en España y todo esto. La gente sigue yendo a San Sebastián de Garabandal. Es decir, que pertenece al mismo orden de necesidades. Yo no creo que sean apariciones marianas ni lo del Escorial, no, yo no creo. Yo creo que ahí hay un fenómeno, pero meramente humano. Entonces tiene mucho que ver. Daría igual que si fuera un extraterrestre el que dijera cosas y dejara mensajes. Daría exactamente lo mismo. O sea, tiene mucho que ver, sí. Tiene mucho que ver. Las apariciones marianas. ¿Y los ángeles? Pues poco más o menos lo mismo. Porque ahora nos dicen, cuando hemos leído, repasando estos días, viejos casos ufológicos, pues aparecía una luz por allí que luego se convertía en un ser bellísimo, que llevaba túnica, y siempre era de Venus, ¿no? El ser este era de Venus siempre. No decía que era un ángel, decía que venía de otra civilización, de otro planeta, y finalmente le dejaba un mensaje a la persona con la que se encontraba. Sí, igual. Aparición mariana, ángeles, ovnis, viene siendo lo mismo. Viene siendo más. Se podría, de alguna manera, hacer un catálogo y veríamos que hay cantidad de coincidencias, de puntos, hay una serie de repeticiones ahí, que lo sitúan en el mismo ámbito, en el mismo modelo. Sí. Es curioso ver que si verdaderamente los ovnis, como algunos dicen y aseguran, aterrizasen en nuestro planeta para traer algún mensaje importante, lo hiciesen ante gentes importantes. Sería lógico pensar que un ovni tiene que aterrizar ante un jefe de Estado. Sin embargo, esto nunca ha sucedido. Esos supuestos aterrizajes que ha habido de ovnis o contactos nunca han sido ante gentes, ministros o jefes de Estado. Siempre ha sido, lo han visto pastores o otra clase de personas. Unos lo han contado sorprendidos, otros, sin embargo, del hecho han hecho algo más importante y se han convertido en mismos protagonistas y en seres iluminados, pero nunca ante estos personajes que he dicho. ¿Todo esto por qué? Pues yo creo que estamos igual que antes con los ángeles y las apariciones marianas. La Virgen se aparece a 3 pastores y los ángeles creo que dan la buena nueva del nacimiento del Mesías, no se lo dan al rey ni se lo dan al cónsul romano, se lo dan también a los pastores y son ellos los que han de correr las voces. Pero estamos en las mismas, ¿no? Sí. Es el mismo problema. Lo que sí ocurre, y es que en los años 50, en la década de los 50 creo, no recuerdo los nombres, pero hubo algún astrónomo que sí vio el fenómeno ovni de forma muy cercana. Ha habido políticos que han visto ovnis, se dijo que Jimmy Carter había visto ovnis. Pasa que Jimmy Carter, como Donald Reagan, son capaces de ver cualquier cosa. A veces les señala, ellos se quedan fijos en el cielo. Ay, es verdad. Digo yo, es una broma, ¿no? Pero lo cierto es que siempre es a la señora Smithy, que está en la granja ordeñando la vaca. En ese momento una luz desciende, es una forma circular, deja un círculo en la tierra, que después parece que tiene radioactividad, y curiosamente la vaca deja de dar leche durante un tiempo. Es siempre lo mismo. No hay, usted muy bien dice, una fotografía científica de alguien que coincidentemente estuviera por allí. No, todas las fotos son borrosas. Todas las fotos son malas, como las que he hecho yo mismo. Fotos sin definición, fotos hechas con cámaras que, por muy buenas que sean, no son cámaras que permitan un análisis científico de esa imagen. Es decir, que estamos en lo de siempre. Apariciones marianas, ángeles, ovnis, se aparecen a los mismos de siempre. Una cosa no cambia, vienen siendo lo mismo. Ya. En torno a los ovnis puede haber algún peligro. Hay muchos, desde el de enloquecer, que creo que es el peor, porque el peor mal que le puede ocurrir al ser humano es perder la razón, hasta el de ser sodomizado, como le ocurrió a los miembros de una secta, que mejor es no nombrar, que se llevaban a jovencitos a tiendas de campaña al campo, diciéndoles que el líder de la secta pues era poco más o menos que un ser de luz que venía a salvar a la humanidad, y entonces elegía cada noche a un muchacho que se llevaba a su tienda de campaña, al que sodomizaba o sometía a tocamientos, como dicen los comentarios jurídicos. Nos suelen decir, marcando muy claramente lo grave de la cuestión, pero sin entrar en procacidades, como es lógico. Y por otra parte, sabemos que muchas violaciones, muchos abusos de tipo sexual se han cometido a través del ovni. Ven conmigo y verás un ovni,
yo estoy en contacto con un extraterrestre, entonces pues se han llevado a la gente al campo. Después ha habido personas que han dicho que habían sido embarazadas por un extraterrestre, pero no, luego el producto de aquella noche de avistamientos ufológicos pues se parecía mucho al chico de la esquina, al chico del taller, al repartidor de butano, en fin, que vamos, que se puede abusar. Pero yo diría que ese es un abuso no menos grave que otros, pero que sería, al ser a una sola persona, sería anecdótico. El abuso más grave es cuando se intenta dominar a un grupo grande de gente, lavarles el cerebro en base a la existencia de otras culturas extraterrestres y sobre todo a la utilización de esas personas para conseguir dinero, el dinero de la secta o poder, tiene siendo lo mismo. También ha habido gente que ha perdido la vida por culpa de los ovnis. Nos han dicho, lo peor que tenéis es vuestro tono vital, ir a tal sitio, poner la cabeza en la vía del tren. Esto en Cataluña hubo unas muertes, hubo 2 muertes, y se conocían los casos, se sabía que esos chicos querían morir para así llegar antes a las manos de los extraterrestres. Tiene mucho peligro, sí. Sobre todo en una juventud temprana pueden tener mucho peligro porque se pierde la noción de la realidad y entonces empiezan a lucubrar y dejan que sus mentes se eleven a sueños maravillosos y así no se va a ningún sitio. Hay que estudiar lo que hay que estudiar y hay que ver la realidad y ya cuando se está muy formado, pues entonces tal vez, ¿por qué no?, dedicarse a la ficción. El ovni es muy peligroso, tan peligroso casi como la Ouija, es así. Caramba. Los contactados son personajes que siempre a mí me han llamado la atención poderosamente. Pero bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los contactados? Pues, hombre, yo no me atrevería a hacer una calificación de tipo psicológico, porque no iba a ser, hombre, no sería justo que yo lo hiciera. Pero los contactados son gentes que creen haber recibido ese mensaje, que son sometidos a veces a hipnosis, a largas sesiones de hipnosis, y ellos repiten un mensaje muy alambicado, muy elaborado, pero generalmente con fallos de estructura en el argumento y cosas así, ¿no? El contactado es alguien que está convencido de haber recibido un mensaje de otra civilización, de otra cultura, de otro ser, y además cree que está en la obligación de comunicar ese mensaje. Ese es el contactado. Gente que normalmente son muy tiernas, son muy encantadores todos, luego puede haber segundas partes, pero en principio tal vez han tenido un contacto. Lo malo es que el que ha tenido un contacto después imagina a otros muchos. No quiere perder el protagonismo e imagina a otros muchos para seguir siendo el protagonista de los medios de comunicación, aparecer de nuevo en la foto, bueno, y ser invitado a cenar y ser un poco el rey de la casa. Sí. Esto es lo malo, ¿no? ¿Con quién se supone que contactan? Porque esto es lo importante. Pues hombre, como contactar con una divinidad es algo de modé, pues entonces contactan con otras culturas, con otras civilizaciones, con seres eminentemente superiores que van a dar, por ejemplo, el remedio para el cáncer, van a dar el remedio para solucionar el hambre de la humanidad, van a salvar al tercer mundo del hambre, de la ruina. No resuelven nada, claro, porque estos seres no aparecen nunca porque no están, no pueden aparecer. Entonces, yo creo que ellos contactan, desde luego no es con una divinidad, sino con seres superiores. Siempre con seres superiores, pero que tienen naves y tienen armas y gran cultura. No son dioses, ni siquiera son dioses. Son seres eminentemente superiores. Con esta gente dicen que contactan. Ya. Bueno, señores, y para terminar, ¿qué cambios puede haber aparentes en los contactados? Pues sí, se lo estaba diciendo de alguna forma. Pasar de lo normal a ir cayendo poco a poco en una extraña locura. Que al principio es leve, pero que lamentablemente va creciendo y creciendo. De todos los casos que conocemos de contactados, yo no creo que nadie se haya mantenido, digamos, en el equilibrio. Yo no creo que ninguno se haya mantenido en el equilibrio total. No, ha tenido una aventura ovni, ha sido secuestrado por un ovni. Después nos cuenta en una segunda entrevista que le han extraído semen para hacer una prueba. Después en otra entrevista nos cuenta que le han cogido fragmentos de su piel. Después en otra entrevista nos cuenta que ha tenido un hijo con una señora de Venus y que ese hijo vendrá algún día y ya estamos con Spielberg y ya estamos con encuentros a tercera fase y cosas por el estilo. La transformación tremenda del contactado es que deja de ser una persona normal y se convierte en el propagador de un extraño mensaje y sobre todo se convierte en el promotor de sí mismo. Se lo cuenta a todo el mundo y poco a poco creo yo que va cayendo en una extraña paranoia. Lo anterior es en el medianoche del 8 de septiembre de 1992.